Hay historias que se cuentan solas, vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, a ver, Salta es una provincia con una geografía muy diversa, donde dentro de esa geografía tenemos toda la parte este o toda la zona este de la provincia de Salta, que es la zona que más se fue desarrollando para la agricultura extensiva y para la ganadería, ¿no? En toda la parte de valles y bolsones más áridos o más templado, se da otro tipo de producciones distintas, más intensivas, pero casi toda la actividad extensiva se da hacia el este, donde las zonas con mejores y mayores precipitaciones generalmente se destinan a cultivos extensivos. Básicamente acá es muy fuerte, sobre todo en el norte provincial, lo que es la producción de poroto, en el sur también bastante lo que es soja, y generalmente integrado a esa actividad y a veces ocupando un poco de terrenos más hacia el este, que por ahí tienen un poco menos de condiciones de precipitación, aunque son buenos campos, pero menos precipitación, se desarrolla la ganadería, ¿no? Que va integrada siempre a la actividad agrícola. Tenemos un tipo de ganadería empresarial que trabaja con recursos y tecnologías de punta, y también tenemos todavía una ganadería ligada a pequeños productores, puesteros, muy arraigadas a condiciones más tradicionales, ¿no? Falta mucho todavía en lo que es manejo y aspectos sanitarios. También creo que es muy importante tener políticas más claras en cuanto a la ganadería, ¿no? En Salta, un tema importante en debate que tiene que ver con el crecimiento de la ganadería es la posibilidad de el uso de tierras con fines agrícolas y ganaderos. Hay algunas propuestas del INTA que se están trabajando hace ya tiempo, como es el manejo de ganadería, manejo de bosque con ganadería integrada, MBGI, ¿no? Eso es algo con lo que se viene trabajando. Creo que se va trabajando a modo de investigación con algunos resultados que son interesantes, pero en sistemas de agricultura más familiar, pero muy discutidos a nivel de agricultura empresarial, ¿no? O sea, la discusión está si ese tipo de planteo es el adecuado para sistemas ganaderos de mayor extensión
la forma o por la posibilidad de trabajar según lo indica el método de MBGI. En la jornada lo que se va a mostrar son productores que van tecnificando y van teniendo distintos modelos de desarrollo y de integración. En un caso mostrando una forma de manejo de pastoreo intensivo, donde la principal foco está visto en la parte forrajera, ¿no? En cómo utilizar y tener las estrategias para disponer de forraje a lo largo del año, ¿no? Eso es lo que se va a ver en Guanaco, ¿no? Uh-huh. Y por ahí en Muñoz, que es Muñoz, no sé si conoces un poco, pero es una empresa muy, muy grande de la provincia de Salta, y ellos empezaron ya hace un tiempo con la ganadería, donde ellos tienen más de un campo, donde realizan toda una actividad ganadera de cría y recría, pero ellos también tienen feedlot. Entonces ellos integran integran empresarialmente las distintas actividades, engordan sus animales, los llevan a feedlot, y ellos mismos terminan llevando su carne a consumidor a través de red de carnicerías que ellos tienen, ¿no? Como distintas alternativas, no digo para que copien, no sé si todo el mundo puede copiar lo que hacen estas empresas, que son más de punta, pero sí que hay elementos que se tienen que tomar del planteo que hacen ellos, ¿no? O de sumar o de integrarse. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida al cuarto encuentro de seminarios del ITA 2021. El tema que se abordará en el seminario es granos de destilería en alimentación animal, su incidencia en calidad de carne bovina. La exposición estará a cargo de la doctora Manuela Merallo, quien se integró al ITA en el 2014 realizando una práctica profesional. En el mismo año obtuvo su título de licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En abril del 2016 inició una beca doctoral con ISET, ingresando en el 2017 como alumna de doctorado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, culminando en abril de este año con la defensa de su tesis, la cual nos compartirá a continuación. Bueno, gracias, Caro. Como bien dijo, voy a compartir mi tesis, así que bueno, si hablo muy rápido me frenan. Bien, el contenido de esta presentación vamos a iniciar con una introducción, luego vamos a plantear cuál fue la hipótesis y los objetivos que se plantearon, cómo fue el diseño del ensayo, los resultados que se obtuvieron y qué conclusiones se arribaron. Para iniciar vamos a hablar de los biocombustibles, que son aquellos que se obtienen a partir de materias primas agrícolas, y son considerados fuentes de energías renovables. En nuestro país, en el año 2006, se sancionó la ley de biocombustibles, la ley de biocombustibles, cuyo objetivo era regular y promocionar la producción y el uso sustentable de los biocombustibles. Entre los biocombustibles tenemos al biodiesel y al bioetanol, del cual vamos a hablar ahora. En ese momento se estableció que la nafta debía ser cortada con un 5% de bioetanol. Y luego, a medida que se transcurrieron los años, fue aumentando ese porcentaje de corte hasta llegar a un 12% en el año 2016. Y ahora, en el año 2021, se cumplió la vigencia de esa ley y se aprobó hace unos días la nueva ley de biocombustibles que mantiene el corte de nafta en 12% con bioetanol. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, que estas políticas de promoción han hecho que haya aumentado la producción del bioetanol, el cual se puede obtener tanto a partir del maíz como de la caña de azúcar. En este gráfico podemos ver que en los años donde fue variando y aumentando ese porcentaje de corte, fue impulsando la producción del bioetanol, resultando tanto del que se obtiene a partir de maíz como el de caña de azúcar. Pero hoy solo vamos a puntualizar en el que se obtiene a partir del maíz. En nuestro país encontramos 6 plantas productoras de bioetanol, las cuales están ubicadas en San Luis, Córdoba y Santa Fe, que son zonas productoras de maíz, pero también están asociadas a la producción de bovinos. ¿Cómo se obtiene el bioetanol a partir del maíz? Bueno, lo que se hace es la molienda seca, se muele el maíz, el grano de maíz se mezcla con agua para formar un jarabe y se le agregan enzimas que van a actuar sobre el almidón, permitiendo que esté disponible para luego, cuando se adicionan las levaduras, estas actúen sobre los azúcares y fermenten
o sea, generan la fermentación de los azúcares produciendo el bioetanol, el cual, el etanol, digamos, es obtenido por medio de la destilación, se separa, y luego queda un líquido residual, el cual es el centrifugado, y se obtiene una fracción líquida, que se denominan solubles, y una fracción sólida, que son los granos de destilería. Entonces, este proceso tiene como producto principal el bioetanol y como un subproducto a los granos de destilería, los cuales en este caso se obtienen húmedos, pero opcionalmente se los puede secar para extender su vida útil. ¿Cómo es la composición de estos granos de destilería? Va a depender del maíz, de la materia prima, de la región, del procesamiento del maíz y también del proceso de obtención del bioetanol y cuál sea el almacenamiento posterior, si además sufrió un proceso de secado o no. Pero principalmente van a aportar a las grasas, las proteínas, la fibra y los micronutrientes que provienen del maíz y cuyo contenido va a ser 3 veces superior al del maíz. Entre las grasas, el aporte va a ser principalmente de ácidos grasos poliinsaturados y de aquellos de las cadenas de omega 6. Bien, entonces, repasando, los granos de destilería concentran los nutrientes del maíz, a excepción de los azúcares, porque fueron fermentados para obtener el bioetanol, y emergen como una alternativa para su uso como ingredientes en las dietas de terminación de bovinos para carne. Pero además sabemos que la alimentación animal la alimentación de terminación influye sobre las características del producto. Por lo tanto, es necesario conocer si la incorporación de nuevos ingredientes provoca variaciones en la calidad del producto. ¿Qué pasa con la calidad? Bueno, la calidad de la carne y del producto va a ser el resultado de los factores económicos, ambientales y sociales implicados en todo el sistema. Y todos los factores que afecten al sistema productivo, sumado a las condiciones en el punto de venta, van a ser lo que determine el resultado de la carne y su calidad. Y los consumidores se van a exponer a la carne, o sea, se van a encontrar con el producto en el punto de venta. Y son quienes exigen productos cárnicos seguros y que provengan de sistemas productivos sustentables. Respecto al punto de venta en nuestro país, podemos diferenciar 2 sistemas de venta según el volumen de mercadería que comercializan y la demanda de sus productos. Podemos decir que tenemos un sistema tipo minorista, como son las carnicerías, que reciben la media res a las 72 horas post-mortem, ahí almacenan en refrigeración a 4 grados y van depostando pedido al consumidor. Al cabo de los 7 días completan la venta de la media res. Mientras que también tenemos los puntos de venta tipo mayorista, como son los supermercados o hipermercados, que depostan y almacenan los cortes envasados al vacío a 1 grado con un máximo de hasta 30 días. Y a medida que la demanda lo va requiriendo, los van colocando en bandejas bromatológicamente aptas y recubiertos con un film permeable al oxígeno para su exposición en góndola. Por lo tanto, tanto el sistema productivo como las condiciones que haya en el punto de venta van a afectar a la calidad del producto y en particular a los atributos del color, la terneza, el perfil de ácidos grasos, el contenido de grasa total y a su vez cuál va a ser la susceptibilidad de los procesos oxidativos, cuál va a ser el aporte de compuestos antioxidantes por parte de la dieta y cuál va a ser su acción sobre la vida útil de la carne, y luego cuál va a ser esta relación entre los compuestos prooxidantes y antioxidantes combinado con las condiciones de almacenamiento y exposición en góndola van a determinar la estabilidad oxidativa del producto. Respecto a qué pasa con los granos de destilería, se han publicado numerosos trabajos en el ámbito internacional que analizan el efecto de incluir estos granos en las dietas de terminación de bovinos. Un carne que también fue expuesta a condiciones de almacenamiento y simulación de góndola. Pero no se encuentra una clara tendencia sobre cuál es el efecto de incluir estos granos de destilería en los atributos de la carne. Se ha visto que en algunos casos aumentan los ácidos grasos poliinsaturados y en el caso de aumentan debido al aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega 6. Se ha visto que puede aumentar la oxidación lipídica, pero también se ha visto que disminuye. Y con el color pasa lo mismo, que tampoco hay una clara tendencia. Respecto a la terneza, en el caso de tener un efecto, medida por Werner-Grassler, en el caso de tener un efecto se ha visto que disminuye disminuye Werner-Grassler, aumenta la terneza cuando se los incluye en las dietas. Por lo tanto, en base a todo esto, la hipótesis que se planteó fue que la incorporación de los granos de destilería consolubles
en la alimentación animal provoca diferencias en la composición de la carne por un aumento del contenido de ácidos grasos poliinsaturados, lo cual induce cambios desfavorables en la respuesta de esta frente al almacenamiento, debido a una mayor susceptibilidad a la oxidación lipídica. En base a esta hipótesis se planteó un objetivo general, que fue generar conocimiento sobre el aprovechamiento de los subproductos de la industria del bioetanol para la alimentación de ganado bovino en función de su incidencia sobre la calidad de carne, y así se plantearon los 3 objetivos específicos. El primero era profundizar el estudio del perfil lipídico en los plasmas sanguíneos y en la carne proveniente de animales que fueran alimentados con dietas que incluyan los granos de destilería y cuáles eran sus incidencias sobre los factores que determinan a la terneza. Luego, como segundo objetivo específico, se planteó evaluar la incidencia del uso de estos granos de destilería sobre los aspectos físicos, químicos y bioquímicos, indicadores de calidad de carne, en situaciones que simulen la dinámica del consumo. Y en función de los resultados obtenidos, el tercer objetivo lo que decía era recomendar niveles óptimos de incorporación de los granos de destilería en las dietas. Bien. ¿Cómo se diseñó el ensayo? Bueno, este es el esquema de todo el ensayo, y lo que se hizo fue, en la parte de campo, se trabajó con 36 novillitos británicos, los cuales se dispusieron aleatoriamente en 12 corrales, y recibieron una dieta de acostumbramiento con alto contenido de concentrados durante 21 días. Y luego las dietas tratamiento. Las dietas tratamiento eran 4 dietas, las cuales tenían inclusión de los granos de destilería en reemplazo parcial del grano de maíz quebrado. Acá en la tabla se ve la composición de cada una de las dietas. Como les decía, eran 4 dietas, la dieta control, que tenía un 0% de inclusión, y después 15, 30 y 45%, a las cuales denominamos dieta 1, dieta 2, dieta 3 y dieta 4. Estas dietas se suministraron durante 70 días, y luego, además, durante el ensayo se tomaron 3 muestras de las dietas para realizar las determinaciones y caracterizarlas. Una vez que los animales alcanzaron las condiciones y el peso de comercialización, fueron faenados. Durante la faena se recolectó la sangre y a su vez en el frigorífico se hicieron determinaciones en la carcasa. Y luego, a las 72 horas post-mortem, en el laboratorio del Instituto de Tecnología de Alimentos, recibimos los bloques de bifes y se separaron los bifes, los cuales fueron expuestos a las condiciones de simulación de venta. Los bifes que iban sujetos a las condiciones de venta tipo minorista fueron colocados en bandejas y cubiertos con un film, fueron almacenados en refrigeración a 4 grados, en los cuales estuvieron 4 días sin exposición lumínica y los últimos 3 días se expusieron a la luz 7 horas por día. Mientras que los bifes que fueron sujetos a las condiciones de exposición mayorista fueron envasados al vacío y almacenados en refrigeración a 1 grado durante 25 días en ausencia de luz. Luego se sacaron, se registró el pH y el color y se colocaron en bandejas, se cubrieron con film y se almacenaron a 4 grados. Y esos días que estuvieron fueron 3 días con exposición lumínica, también 7 horas de luz por día. Y se realizaron todas estas determinaciones, que ahora vamos a ver. Bien, ese era el diseño del ensayo y ahora vamos a presentar los resultados. Inicialmente lo que se hizo fue hacer las determinaciones en las dietas, que como habíamos dicho en la introducción, los granos de destilería aportaban todos los nutrientes del maíz a excepción de los azúcares y en mayor concentración. Por lo tanto, en las dietas lo que se observó fue que a medida que se aumentaba el nivel de inclusión de los granos de destilería en las dietas con reemplazo del grano de maíz, aumentó la concentración de proteínas, grasas y cenizas. Y a su vez se vio un aumento en la concentración de las vitaminas liposolubles. Respecto al perfil de ácidos grasos, no se vieron diferencias significativas en los grupos de ácidos grasos mayoritarios, pero sí se observó que había un aumento del ácido linoleico, a mayor nivel de inclusión de los granos de destilería, y una disminución del ácido esteárico y el ácido linolénico cuando era mayor el porcentaje de inclusión en las dietas. A su vez, está la relación de ácidos grasos poliinsaturados omega 6 omega 3, que tiene importancia, es un indicador de calidad nutricional de la grasa para la dieta humana, pero se siguió su comportamiento a lo largo de las 3 matrices analizadas. Inicialmente en las dietas, luego en los plasmas, y finalmente en la carne. Hasta acá vimos cuál era el aporte de nutrientes de las dietas. Y luego habíamos dicho que en la faena
Se recolectó sangre y se separaron los plasmas para hacer los análisis de glucosa, insulina y cortisol y el perfil de ácidos grasos, ya que sabemos que el sistema productivo implicado va a influir sobre la asimilación de los nutrientes y el comportamiento animal. Y conocer cómo es el estado de los animales, el estado metabólico perimortem de los animales, nos permite inferir cómo va a ser el metabolismo postmortem y también saber si va a tener un efecto sobre la calidad de carne. Por esa razón hicimos estos ensayos. Lo que vimos fue que no se observaron diferencias significativas en la glucosa, la insulina y el cortisol debido a la inclusión de los granos de destilería en las dietas. A su vez, respecto al perfil de ácidos grasos, vimos que disminuía el ácido linolénico y había también una disminución del ácido docosapentaenoico y docosahexaenoico cuando aumentaba el porcentaje de inclusión de los granos de destilería en las dietas. Sobre los grupos de ácidos grasos, recordamos que en las dietas habíamos visto que no había una diferencia significativa en los grupos de ácidos grasos mayoritarios, ¿sí? Pero sí había un aumento de la relación ácidos grasos poliinsaturados omega 6 a omega 3. Y lo que vimos acá fue que también había un aumento en esta relación y que se debía a una disminución principalmente de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Bien. Luego, en el frigorífico, se analizó cómo era el descenso del pH y de la temperatura luego de la faena durante las primeras 24 horas post-mortem. Que se sabe que la conversión del músculo a carne que ocurre luego de la faena depende de cómo sea este descenso del pH y la temperatura y que debe ser en determinadas condiciones para lograr que el producto obtenido tenga las especificaciones de calidad deseadas. Lo que se tomó fue el pH y la temperatura a los 45 minutos, 2 horas, 4 horas y 24 horas post-mortem, y no se observó un efecto de la inclusión de los granos de destilería en cómo iban descendiendo el pH y la temperatura. En esta curva vemos este descenso de pH con la temperatura, y hay zonas que se delimitan porque si la curva cae en estas regiones de pH y temperatura, puede haber acortamiento por frío o por calor, lo cual generaría un defecto sobre la calidad de carne posterior. La curva celeste indica todas las carcasas que vemos que cayeron por fuera de estas dos ventanas de acortamiento por frío y por calor, perdón, del acortamiento miofibrilar, me olvidé decir. Pero hay dos carcasas que cayeron, digamos, se ve que sus curvas caen dentro del límite superior del rango delimitado para acortamiento por calor. Sin embargo, después cuando fuimos haciendo el resto de los ensayos, no vimos ningún comportamiento diferencial de estas dos muestras con respecto a su grupo de tratamiento. Respecto al pH final que se obtuvo para todos los tratamientos, estaba dentro del rango considerado apto para la carne, y a su vez el pH con el tiempo debe descender de una forma exponencial. Y esa forma exponencial está descrita en un trabajo de Bruce et al. 2001, y nosotros lo que vimos fue que la curva de descenso de pH se ajustó satisfactoriamente a ese modelo exponencial propuesto por los autores para todos los tratamientos dietarios. Por lo tanto, hasta acá vemos que las condiciones en el frigorífico evaluadas con la carcasa fueron dentro de las normales y que la dieta no generó ningún defecto. En los bifes, cuando llegaron al laboratorio, a las 72 horas post-mortem, registramos el pH, el color en músculo, el color en grasa y el veteado por medio de la comparación con las cartillas, y no se observaron diferencias en las coordenadas de color analizadas, tanto en músculo como en grasa, y tampoco se observaron diferencias en el veteado, debido al tratamiento dietario. A su vez, analizamos las pérdidas por cocción, la capacidad de retener agua y la fuerza de cizalla, y lo que vimos fue que las pérdidas por cocción disminuyeron linealmente y la fuerza de cizalla tuvo una respuesta cuadrática al nivel de inclusión de los granos de destilería en las dietas. Lo de la tabla se ve representado en este gráfico, y vemos que las muestras de carne que provenían de 15 y 30% fueron las que presentaron menores pérdidas por cocción y valores de cizalla. Y dentro de los valores de cizalla, las muestras que provenían de 15 y 30%, o sea, de 2 y de 3, presentaron valores que entran en la clasificación como muy tiernas, mientras que las otras muestras entraban en la clasificación de tiernas. Entonces,
lo que hicimos fue analizar qué pasaba durante la desnaturalización térmica cuando las muestras de músculo entero eran expuestas a un gradiente de temperatura desde 30 a 90 grados, por medio de un análisis de calorimetría diferencial de barrido. Lo que vimos, que se puede ver en este gráfico, es que se mostraron 4 picos endotérmicos que son característicos para las muestras de músculo entero, y que el primer pico corresponde a la desnaturalización de la cabeza de miosina, el segundo pico corresponde a la desnaturalización de la cola de miosina y de las proteínas sarcoplasmáticas, el tercer pico corresponde a la desnaturalización del colágeno y las proteínas sarcoplasmáticas, y el cuarto pico a la desnaturalización de la actina. De este estudio podemos obtener tanto la temperatura de desnaturalización como la entalpía necesaria para esa desnaturalización. Entonces, obtuvimos esos datos, analizamos qué pasaba y vimos dos tendencias. Una, le observamos que había una tendencia a menor temperatura de desnaturalización de la cabeza de miosina en las muestras que provenían de D2 y D3, mientras que en el caso de la entalpía de desnaturalización necesaria la entalpía necesaria para desnaturalizar la actina, vimos que las muestras que provenían de D2 y D3 había una tendencia a requerir menor entalpía de desnaturalización. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué factores inciden sobre la temperatura y la entalpía de desnaturalización? Los factores serían el pH del músculo, que haya otros compuestos, como son las sales, la concentración de las proteínas y factores extrínsecos al músculo, como las condiciones de almacenamiento. Pero las muestras hasta acá analizadas habíamos dicho hasta recién que el pH del músculo no varió debido a la inclusión de los granos de destilería. En este caso se analizaron muestras que habían sido almacenadas, en muestras a las 72 horas post-mortem, y luego todas habían sido almacenadas en las mismas condiciones, a menos 68 grados, por lo tanto no sería un factor que esté influyendo sobre estas tendencias que estamos viendo. Luego analizamos cuál es la concentración de las proteínas y vimos que no había un efecto de los granos de destilería en las dietas sobre la concentración tanto de proteínas totales como de las proteínas miofibrilares y sarcoplasmáticas. Entonces nos quedaba como opción que hubiese presencia de otros compuestos como son las sales. Y se ha reportado que la presencia de iones calcio ejerce un efecto desestabilizador tanto sobre las moléculas de actina como otras proteínas miofibrilares. Por lo tanto, podría ser esto un factor que esté influyendo sobre la desnaturalización de estas proteínas. Y a su vez, se sabe que las calpaínas, que son el sistema proteolítico postulado como el mayor responsable de la degradación post-mortem, requieren la presencia de iones calcio. Por lo tanto, viendo los resultados que se obtuvieron en ambas determinaciones, tanto en la fuerza de cizalla, que de 2 y de 3 presentaban menor fuerza de cizalla, y a su vez estas muestras tenían una tendencia a la menor estabilidad térmica, se sugiere que la inclusión de 15 y 30% de granos de destilería en las dietas incidirían sobre los mecanismos proteolíticos que ocurren post-mortem. Entonces fuimos a analizar qué pasaba con el perfil electroforético. Y se hizo un gel, se hicieron geles de Page en gradiente, acá hay una imagen representativa, donde se analizó qué era lo que ocurría. En este vemos el marcador de peso molecular, y acá en este tenemos la fracción miofibrilar y la fracción sarcoplasmática, que pertenecían a una muestra de control de dieta 1, y acá la fracción miofibrilar y la fracción sarcoplasmática, que pertenecían una muestra que provenía de la dieta 4, de carne que había sido alimentada con 45% de granos de destilería. Y analizando la concentración de las proteínas y por medio de la comparación con el marcador de peso molecular, lo que vimos fue que las muestras que provenían de 2 y de 3 presentaron menores valores de alfa-actinina, y la desmina mostró un comportamiento numérico similar. Para recordar, la alfa-actinina y la desmina actúan en la unión de la actina con las miofibrillas adyacentes, y entonces actúan en la estabilización de los sarcómeros. Y se ha visto que una menor concentración de desmina estaría asociada a menores valores de Werner-Brasler, y habíamos visto que teníamos menores valores de Werner-Brasler en las muestras que provenían de un 15 y un 30% de granos de destilería. Por lo tanto, los resultados que tenemos acá sugieren la desestabilización de los sarcómeros y la liberación de las moléculas de actina, ya que vimos que en estas muestras también se observó un mayor contenido de actina.
Una vez analizado esto, hicimos geles de tricina para poder ver qué era lo que ocurría con las proteínas de peso molecular menor a 40 kilodalton. Y lo que vimos fue, analizamos primero la troponina T, que es un sustrato de las calpaínas, y que su degradación es utilizada como un indicador de proteólisis post-mortem, porque aparece, o sea, cuando es degradada por las calpaínas, aparecen productos de la degradación que son fragmentos que tienen un peso molecular entre 32 a 27 kilodalton, y está asociado, o sea, la aparición de estos polipéptidos está asociado a un incremento en la terneza de la carne. Y lo que vimos fue que en las muestras que provenían de D2 presentaron mayor contenido de estos fragmentos de peso molecular entre 32 y 27 kilodalton. A su vez, también se ha reportado que la presencia de troponina C se encuentra asociada de forma negativa a la fuerza de cizalla, medida a las 72 horas post-mortem. Y lo que nosotros vimos también fue que D2 y D3 presentaba mayor contenido de troponina C, lo cual se podía asociar a los menores valores de Werner-Brasler observados. Por lo tanto, los resultados vistos hasta acá permiten inferir que en las muestras de D2 y D3 ocurrió mayor degradación proteica. Bien, y después seguimos analizando qué pasaba con el aporte de grasa de las muestras de carne, el perfil de ácidos grasos, cuando se incluían a los granos de destilería en las dietas. Vimos que el contenido de grasa total no variaba en las muestras de carne debido a las dietas tratamiento. Y si recordamos cuál era el aporte de las dietas, habíamos visto que tenían un mayor aporte de los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 y un menor aporte de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Y lo mismo habíamos visto que ocurría en los plasmas, donde los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 disminuían con la inclusión de los granos de destilería en las dietas. Y acá en la carne lo que se observó fue también que hubo una disminución en los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 cuando aumentaba el porcentaje de inclusión de los granos de destilería en las dietas. Y también vimos una tendencia en la concentración de CLA que fue mayor en las muestras que provenían de D3 y D4. A su vez se evaluó qué pasaba con los índices que están calculados en base al contenido de ácidos grasos en la carne y que están relacionados a la calidad nutricional para la dieta humana. Y lo que vimos fue que tanto el índice aterogénico como el trombogénico no variaron debido a la inclusión de estos granos de destilería en las dietas y que se observó un aumento en la relación de ácidos grasos poliinsaturados omega 6 y omega 3, como veníamos viendo tanto en el aporte de las dietas como en lo que pasaba en los plasmas, pero siempre estos valores son los que en general se obtienen para carnes que provienen de sistemas de feedlot. Y a su vez también analizamos qué pasaba con índices que se calculan en base también al contenido de ácidos grasos, pero que están relacionados a la susceptibilidad oxidativa. Y vimos que no había un efecto significativo del nivel de inclusión de los granos de destilería sobre estos índices. Se analizó cuál era el contenido de vitaminas liposolubles en las muestras de carne, y si recordamos en las dietas, habíamos visto que había un mayor aporte de las vitaminas liposolubles cuanto mayor era el nivel de inclusión de los granos de destilería en las dietas. Y acá también se vio que tanto el gamma tocoferol como el retinol aumentaron a medida que aumentaba el nivel de inclusión. Mientras que cuando analizamos la capacidad antioxidante y la oxidación lipídica, no se observaron a las 72 horas post-mortem, no se observaron diferencias debido a la inclusión de los granos de destilería en las dietas. Entonces, una vez que hasta acá analizamos todo lo que ocurrió debido a la inclusión de los granos de destilería en las dietas, ahora vamos a analizar qué pasa cuando la carne es expuesta a las condiciones de los dos puntos de venta que habíamos hablado al principio, que se hicieron tipo un almacenamiento minorista y mayorista. Se analizó qué pasaba con el pH y con el color en músculo y en grasa, y no se observó que la dieta produjese un efecto sobre los parámetros evaluados. Se calculó también la diferencia de color que había entre el color de músculo, entre las dietas tratamientos con la dieta control, y los valores obtenidos están dentro del rango que se identifica como una diferencia evidente para el consumidor.
Respecto al tipo de almacenamiento, sí tuvo un efecto significativo sobre los parámetros de color evaluados en músculo y en grasa, y lo que se observó fue que las muestras que fueron sujetas a las condiciones mayoristas mostraron una mayor luminosidad, el músculo presentaba mayor coloración roja y la grasa presentaba un mayor tono amarillo respecto a las muestras que habían sido sujetas a las condiciones minoristas. A su vez, en el caso del parámetro A, que se ha indicado, se ha reportado que funciona como un estimador de si la carne sería aceptable por el consumidor, siempre que este parámetro A sea mayor a 14,5. Y vemos que en todos los casos este parámetro fue mayor a este valor establecido. Y por último analizamos qué pasaba con el contenido de las vitaminas liposolubles en la carne y con la capacidad antioxidante y la oxidación lipídica. No vimos un efecto del almacenamiento sobre el contenido de las vitaminas liposolubles. Y si recordamos, la carne a las 72 horas post-mortem que habíamos analizado tenía un mayor contenido de gamma-tocoferol y retinol, lo cual también vimos acá que las muestras de D2, D3 y D4 presentaron un mayor contenido de las vitaminas liposolubles analizadas. Y respecto a la capacidad antioxidante, tuvo un efecto el almacenamiento y lo que se observó fue que las muestras que fueron sujetas a las condiciones mayoristas presentaban un menor valor de capacidad antioxidante respecto a las muestras que fueron sujetas a las condiciones minoristas. Mientras que en el caso de la oxidación lipídica se observó una tendencia a la interacción, lo cual podemos ver en este gráfico, donde las muestras que están representadas con amarillo son las que fueron expuestas a las condiciones minoristas, mientras que las que están en verde son las que fueron expuestas a las condiciones mayoristas, y vemos que las muestras que venían de las dietas control de 0% tenían mayores diferencias y que eran más, presentaran mayores valores de T-bars cuando fueron sujetas a las condiciones mayoristas. Pero en todos los casos los valores obtenidos fueron menores a 0,5 miligramos de maldehído por kilo de carne y se ha reportado que valores por debajo de 2 a 2,5 no se detectan valores asociados a rancidez en la carne. Por lo tanto, podemos concluir que el perfil de ácidos grasos que se evaluó en los plasmas sanguíneos reflejó el perfil de las dietas y fue similar a lo que se determinó en la carne. Y esto es importante porque resalta que se puede utilizar este perfil para monitorear el grado de asimilación de los nutrientes de las dietas de determinación y poder utilizarlo como un predictor temprano de la composición de los ácidos grasos en la carne. La incorporación de los granos de destilería en las dietas de determinación no provocó diferencias en el contenido de la grasa total de la carne y el perfil de los grupos mayoritarios de ácidos grasos no se diferenció debido a la inclusión de estos granos de destilería. A su vez, se observó una tendencia hacia mayor contenido del CLA, del ácido linolénico conjugado, con el aumento de la inclusión de los granos de destilería en las dietas, y se observó que la inclusión de 15 a un 30% mostraba menores pérdidas por cocción y mayor terneza en la carne a las 72 horas post-mortem. La incorporación de estos granos de destilería en las dietas de terminación provocó un aumento en el contenido de las vitaminas liposolubles en la carne, y a su vez, esta inclusión de granos de destilería no provocó un defecto sobre el color de la carne y la grasa durante las condiciones de venta simuladas. Mientras que estas condiciones de venta sí produjeron variaciones en el color de la carne y sobre la oxidación lipídica, pero los valores determinados se encontraban dentro de los rangos considerados como aceptables por el consumidor y fueron menores a los asociados con olores rancios. Por lo tanto, la hipótesis planteada, que fue la incorporación de granos de destilería en la alimentación animal, provoca diferencias en la composición de carne por un aumento en el contenido de ácidos grasos poliinsaturados, lo cual generaría cambios desfavorables en la respuesta de esta frente al almacenamiento, se rechaza en base a los resultados obtenidos y discutidos. Y sobre la base de las ventajas conocidas acerca del uso de subproductos agroindustriales en producción animal y en cuanto a la reducción de costos de competencia con alimentos destinados a humano, el presente trabajo de tesis ha determinado que la inclusión del 15 al 30% de subproductos de la industria del bioetanol resulta una práctica estratégica en la producción de bovinos, dado los efectos positivos encontrados sobre los atributos de calidad de carne. Gracias.
No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta o algo. Yo tengo una pregunta. No sé si hay alguna otra. Sí, yo tengo una pregunta, Bueno, Manu. hablo muy Eh, rápido. no, está bien, me gustó tu presentación. Dos preguntas. ¿Los datos del DSC se presentan como la de convolución o es la segunda derivada? Porque esas gráficas No, perfectas. las gráficas de convolución están, o sea, las miramos, pero después los valores los obtuvimos por el programa, o sea, por el equipo del software del DSC. No obtuve los valores por la de convolución. Ok. Y lo otro es como más de. ¿Qué se hace qué se hizo con los animales posterior? Porque vos usaste una parte de la carne, digamos, Sí, y eso, después buena son pregunta, porque no lo muchísimos dije. animales faenados. Es comercial, era un ensayo, o sea, era dentro de una práctica de comercialización, o sea, todo eso estaba dentro de la parte de comercialización. Nosotros usamos esos bloques de IFE para hacer el ensayo, pero el resto era todo, digamos, dentro del contexto de un frigorífico y algo que se hacía comercialmente. No sé si me expliqué. Ok, bueno, gracias. Gracias. Manu, yo tengo una pregunta. Bueno, primero felicitarte por la verdad un trabajo muy, muy completo a vos y a tus directores. La verdad un trabajo muy, muy bueno. La pregunta es, tengo dos. Primero, las dietas con los distintos porcentajes de los granos de destilería. Entiendo que son equivalentes desde el punto de vista nutricional. ¿Cómo definieron eso? O sea, ¿cuál es la equivalencia de todas las dietas respecto de la alimentación de los animales? O sea, fueron armadas para que sean isoenergéticas y que sean isoproteicas en cuanto a hasta donde se podía, menos la última, menos la dieta que tenía 45%, que excedía un poco el valor en proteína bruta, pero bueno, por cómo estaba. Igual toda esa parte se hizo con Marco Juárez, a cargo de Néstor Latimori, que fue quien diseñó las dietas en base a, primero, ensayos previos y los trabajos internacionales, y después, según eso, y toda la parte nutricional del animal, armaron las dietas. Bien, gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de este efecto de la incorporación de los dos, creo que era D2 y D3, sobre la desnaturalización de las proteínas, que creo que lo que veías por DCC era que afectaba la desnaturalización de la cabeza de miosina, me parece, ¿no? Era el efecto. Y que eso se traducía luego en una diferencia en lo que es resistencia al corte por Guanes-Brales. Ustedes lo explican de alguna manera por un efecto sobre las proteasas, digamos, una activación de proteasas. Eso lo argumentan desde el punto de vista de aumento de calcio, ¿no? Que activa las proteasas. Ahora, ese aumento del calcio, ¿a qué se debería? ¿La incorporación de la dieta o cómo lo explican eso? Es muy complejo, todavía hay como varias puntas en la bibliografía que dicen a qué podría llegar a deberse, porque han analizado el contenido de calcio en el retículo sarcoplasmático y han visto que hay aumento de los iones calcio cuando las muestras de carne provienen de dietas que incluyen, por ejemplo, hasta un 50% de granos de destilería. Lo que las teorías que se postulan es que tiene que ver con un aumento en los ácidos grasos poliinsaturados, en los fosfolípidos de membrana, de las membranas del retículo sarcoplasmático, eso induciría mayor oxidación lipídica en esas membranas, lo cual favorecería el flujo de los iones calcio, aumentando su concentración. Esa es la explicación, las teorías que se postulan. Nosotros en particular no vimos un aumento de ácidos grasos poliinsaturados, y ellos lo que habían visto tampoco, perdón, ellos tampoco vieron aumento en la oxidación lipídica, o sea, midieron TIVARS y no les dio una diferencia significativa. Entonces, en base a un montón de bibliografía que estuvimos analizando y evaluando a ver cuál podría ser
la razón, lo que nosotros decimos es que probablemente haya un efecto oxidativo a pequeña escala que no alcanzamos a ver en la disrupción de las membranas, donde también están implicadas las mitocondrias en su regulación del calcio, y eso provoque un aumento en la concentración de iones calcio, siendo entonces las calpaínas las que actúan, digamos, favoreciendo esta reducción de la fuerza de cizalla. O sea, no habría un cambio en el calcio basal del músculo, sí habría un cambio en la biodisponibilidad del calcio. Eso es nada. Exacto, sí, y todo post-mortem, o sea, todo después de... Ok, bueno, gracias, felicitarte de nuevo. Muy bueno. Gracias. Perdón, una pregunta, ¿puede ser? Sí, hola Laura. Hola, primero felicitaciones a todo el equipo, muy lindo el trabajo. Manu, felicitaciones por el doctorado. Gracias. Bueno, me pareció súper completo el trabajo, y no, preguntar, la verdad que me parece muy interesante todo esto, el resultado que tuvieron en la fuerza de corte. Nosotros hicimos un ensayo parecido, bueno, que hicimos en conjunto con el IPCBA, y bueno, las cantidades de burlanda que se le dieron a los animales fue similar, y respecto a la fuerza de corte no tuvimos diferencias significativas, pero en panel de consumidores sí hubo una diferencia en la percepción de la terneza, un aumento en la percepción de la terneza cuanto mayor fue el contenido de burlanda. La verdad que nosotros no analizamos toda esta parte de DCC, el tema de la proteólisis, que la verdad que me parece súper interesante, y había visto también estos papers que vos estabas hablando de las teorías respecto a los ácidos grasos poliinsaturados en la membrana y la desestabilización, el calcio, y bueno, por ese lado también fuimos explicando. Y una pregunta que te quería hacer, bueno, primero eso, me parece súper interesante todo lo que realizaron con el DCC, con toda la electroforesis SPH, me parece que dieron lindos resultados y que pueden dar una buena vía para explicar toda la parte de terneza. Y respecto al contenido de grasa, que también afecta también supuestamente a la terneza, ustedes no tuvieron diferencias, ¿no es cierto? No, en el contenido de grasa total no. Total, a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros teníamos igual animales más chicos. Claro, eso te iba a preguntar, porque nosotros tuvimos como el doble de contenido de grasa. Sí. ¿Eran animales más chicos? ¿Eran en Fieldot también? Sí, pero eran animales mucho más chicos, los de ustedes eran más grandes. Claro, ahí está la diferencia. Bueno, no, más que nada felicitarte y a todo el... Bueno, nada, eso. Gracias. Nada más, adiós. Quisiera hacerle un comentario. Sí, bueno, arranco. Bueno, primero, Manu, felicitaciones, excelente trabajo y excelente trabajo en los 5 años y empeño y dedicación, bueno, y todos los adjetivos. Lo que quería resaltar un poco es cómo se construyó este proyecto de tesis, que creo que es importante remarcarlo, porque esto surgió de un convenio, primero un convenio de vinculación con Acabio, que era la empresa que suministraba la burlanda y que también incluyó al frigorífico. Por eso Manu comentó que era toda una práctica comercial, porque en el marco de ese convenio se hicieron 3 ensayos y uno se hizo en las instalaciones del Feedlot, que también esa empresa es dueña de uno de los frigoríficos. Entonces, la carne que nosotros utilizábamos era carne que iba para consumo y que estaba habilitada para consumo. Y después, para llevar adelante todo ese trabajo, se hizo un proyecto con el IPCBA, con el cual también estaba Laura Pouso y Enrique, la gente de Balcarce, en el que se trabajó en 2 líneas de trabajo con dietas similares. Lo único que nosotros trabajamos con un enfoque de animales más chicos y ellos trabajaron con un enfoque de animales más grandes, porque eso implicaría distintos destinos de comercialización. Y además de ese proyecto del IPCBA, también estaba enmarcado en uno de los proyectos de INTA, es decir que
para este trabajo de tesis se utilizaron, para que lo tengan presente, se partió de un convenio de vinculación y se trabajó con fondos extras presupuestarios y con fondos presupuestarios de INTA, ¿no? Que es un poco, digamos, lo quería remarcar para digamos, hacer hincapié en la necesidad, digamos, de apoyarse con distintas formas. Ahí puso la transparencia, Manu. Bueno, también la Universidad de Morón nos ayudó un poquito. La necesidad de tener distintas vías de financiamientos y de la interacción con distintos grupos de trabajo, porque acá trabajamos en conjunto fuera del instituto, con la gente del grupo de Balcarce, de Laura y compañía, y con la gente de Marcos Juárez, para todo lo que fue el trabajo en campo, y dentro del instituto, bueno, un montón de gente nos ayudó y colaboró en los mismos. Quería mencionar eso, gracias. Una pregunta, Manu, que me olvidé. ¿La parte sensorial de las muestras fue hecho previamente o no se hizo? ¿O no las mostraste por una cuestión de tiempo? No, se había hecho en un ensayo anterior. Ah, Yo empecé después. los porcentajes de Burlanda ya estaban ajustados como para que no haya un efecto sobre lo sensorial. Ya se había, o sea, ya habían, viste que Gaby dijo que se habían hecho varios ensayos. Bueno, antes de que yo arranque con la beca, uno de esos ensayos que se había hecho con estos mismos porcentajes de dieta, ya habían hecho la parte sensorial. Claro. O sea, no lo presenté porque ya estaba hecho de antes. Y también en uno de esos ensayos previos se había definido que comercialmente alrededor del 30% en ese momento, ¿no? Esto fue prepandemia, o sea, pongámonos en esa situación, con un 30% de Burlanda y teniendo la fuente proveedora de Burlanda cerca del frigorífico, era comercialmente sostenible este tipo de incorporación. Ahora, bueno, habría que hacer los cálculos de vuelta, pero en Sí, su con la momento... nueva ley de biocombustibles que se mantiene el 12%, tampoco sé cuánto va a haber ahora de estos granos de destilería disponibles. ¿La Burlanda venía de Bio 4? ¿De dónde venía? Acá Bio. Acá Bio. En Villa María está, ¿no? Acá En Villa María, exacto. Exacto, y todo lo que habían hecho un estudio ahí en Marcos Juárez, que todo lo que estuviera en un radio, creo, me sale 300 kilómetros, bueno, pero en un radio definido, algo así, con un porcentaje de incorporación, rondando el 30%, era sostenible en cuanto a lo que era toda la parte económica de la producción, ¿no? Okay. Ese radio de distancia estaba establecido porque la Burlanda es húmeda, entonces era lo que te daba por la logística. Si ya había que secarla, ya cambiaba toda la ecuación. Entonces con la Burlanda húmeda podían tener ese radio, o sea que también era utilizado es utilizado, digamos, en los establecimientos bovinos que estén cerca de las plantas de bioetanol. Uh-huh. Y el coto de flete y demás, ¿no? Claro. Bueno, si nadie tiene más preguntas, yo quería agradecer a todos porque así como ven toda esa presentación y ven un montón de ensayos, la verdad que durante estos 5 años estuvieron todos ayudándome en todos los laboratorios, porque no es, o sea, mucho tiempo estuve en todas las áreas y todos estuvieron ahí dándome una mano a cualquier hora. Yo iba, les golpeaba la puerta, abuela, necesito tal cosa, y siempre buena predisposición, y cuando no era laboral, era personal, las veces que jugamos al fútbol o en los asados o lo que sea. Y haber logrado todo este trabajo no hubiese sido posible, es un cliché, ya lo sé, pero es real también, sin haber tenido a todos ustedes que me dieron una mano todos los días que significó este trabajo de doctorado. Y gracias a la Comisión de Seminarios por dejarme exponer y contarles al final, porque fueron todos parte de este trabajo, qué fue lo que resultó y qué pasó en todo este tiempo. Y bueno, y a mis directores que también estuvieron presentes y apuntalándome. Y bueno, todo el instituto, quería agradecerles por todo lo que me han ayudado en estos 5 años de beca. Gracias. Bueno, gracias a vos, Manu.
¿Hay alguna No. consulta adicional? ¿Podrían dejar de compartir así, no? No sé en el chat si hay, a ver. No. Bueno, por ahí, Manu, comentar en qué etapa estás ahora, o sea, estás con una beca postdoctoral, ¿no? De CONICET, ¿y en qué tema estás trabajando? Sí, bueno, gracias. Arranqué a trabajar bueno, de CONICET me dio una beca postdoctoral, mantengo el mismo grupo de trabajo. Mis directores son Gabriela y Darío. Nos vamos a trabajar sobre el desarrollo de un snack liofilizado en base a carne ovina. Me paso a la parte de rumiantes menores. Y bueno, es una beca de 2021 a 2023, 2 años, pero ya CONICET la prorrogó un año más. Por pandemia, como no se pueden arrancar ensayos, automáticamente las prorrogó y entonces sería 2021-2024, dura 3 años. Así estoy. A su vez, bueno, supongo que ya todos más o menos lo saben, estoy tramitando para hacer una estancia, digamos, en el INTA Valle Inferior. Sería por 6 meses y bueno, y luego ver cómo sigue todo. ¿No? Bueno, gracias de mi parte, desearte suerte y bueno, que de acá en más puedas continuar trabajando en el sistema, ¿no? Que en definitiva cuando uno inicia una carrera así, digamos, y tiene la vocación para hacerlo, bueno, la posibilidad de ir creciendo en el sistema científico. Así que bueno, toda la suerte para esta nueva etapa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me encantaría estar ahí y abrazarlos a todos, pero bueno, nada, pandemia. Es que ni siquiera nos vimos en la tesis, no nos vimos No. ni después de la tesis, nada, es increíble esta virtualidad. Pero bueno, nos permite esto. Manuela, felicitaciones, un abrazo Gracias, virtual muy grande y va un aplauso para vos. Gracias. Bueno, muy bien, si no hay más comentarios o consultas, damos cerrado el seminario, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Saludos. todos. Muchas Nos vemos gracias. para el próximo. Chao, suerte. Felicitaciones. La verdad que fue un acierto elegir este establecimiento agropecuario, primero por la calidez que tienen, el compromiso, así que vayan mis felicitaciones. Y también, bueno, se los eligió, fue un trabajo con la sociedad rural, así que déjame que les agradezca. Básicamente porque trabajan muy bien el tema de la eficiencia en el uso del pastoreo. Tienen diferentes herramientas, ¿sí?, que las han ido implementando y mejorando en todos los años, y hoy son claves para la toma de decisión, tanto en los rodeos de cría como de recría. Y un poco la idea de la jornada fue eso, ¿no?, que se pusiese a disposición lo que ellos están haciendo, su experiencia, y por ahí, ¿por qué no contagiar o motivar a otros productores que puedan adoptar esta herramienta, que cuando uno la analiza en términos de costo-beneficio, ha estado claro lo que ha presentado Tomás, de que son muchísimos los beneficios que trae aparejada esta tecnología, así que la verdad que muy contentos. No, de este establecimiento, desde luego, el manejo del pasto, creo que es la clave, porque la clave esta le permite la eficiencia tanto en los rodeos de cría como en la recría, así que me parece que sin lugar a duda el manejo del pasto, también la planificación forrajera, ¿sí?, poder adelantarse 6 meses a través de esta herramienta que presentaron, a saber qué es lo que va a pasar. Y si no tienen certezas, porque bueno, son 6 meses, pero sí poder tener una idea e ir manejando algunas alternativas para descargar el campo, para tener otra estrategia en cuanto al uso de los potreros, así que la verdad que te diría que sería la planificación forrajera, la eficiencia
y bueno, y además nos hicieron también algunos comentarios sobre una herramienta bastante nueva y novedosa en el norte, aunque es de amplio conocimiento y data en otras regiones del país, que tiene que ver con la capacidad de servicio, así que muestra a las claras un campo que ya habiendo resuelto en algún punto el tema del pastoreo, ¿sí? Han ido avanzando a otras cuestiones que tienen que ver en este caso con mejorar los indicadores reproductivos, que ya eran buenos, pero sí hacerlos muy buenos, así que creo que me quedo con eso. Bueno, la empresa se llama Agropecuaria Guanaco, está en la zona del sudeste de Salta, la zona de Metán, Galpón y El Tunal. Es una empresa que está desde el año 80 acá en la zona, y en la parte de Metán, Galpón es una zona agrícola, que en promedio tenemos 750 milímetros, y históricamente fue una empresa invernadora, que ahí compraba hacienda y digamos engordaba y vendía. Y en el año 2008 se decidió incursionar a la cría. Acá estamos en una zona de alto riesgo para la agricultura. Entonces, para balancear riesgos, decidimos entrar fuerte en un esquema de cría para dentro de nuestra cartera tener un riesgo moderado. Y es por eso que adquirimos 2 campos en la zona de más hacia el este de la provincia, que es una zona de menos pluviometría, son campos de 600, 650 milímetros, con mucha más variabilidad, con lo cual la agricultura es más difícil de hacer y es una zona netamente de cría o recría. El objetivo principal era producir los terneros en esos campos para mandarlos al campo que está en la zona de más pluviometría, donde podemos generar forraje seguro y allí recriarlos y terminarlos. Eso a partir del 2008, y bueno, hoy contamos con 8.000 hectáreas de pastura en total, en los 3 campos, los cuales son asignados a la cría, y todo lo que es la recría y la terminación se hacen a corral en el campo que es agrícola. Ahí tenemos un feedlot con corrales, y bueno, ahí hacemos la terminación cuando conviene. Hay años que vendemos el ternero y a veces lo engordamos, depende del año, y también somos compradores de invernada. Dependiendo cómo está el negocio, entramos o no. Lo que nos permite la cría es tener un volumen para mantener la estructura y no salir a comprar por necesidad, digamos, de mantener una estructura de feedlot, ¿no? Ese es un poco el motivo por el cual a veces compramos, a veces no, porque ya tenemos una base, digamos, que nos permite hacer la rueda. Y si da el negocio, salimos a comprar algún año, y si no da, no compramos, ¿no? Igual con la marca líquida, digamos, mantenemos nuestro esquema. Nosotros abastecemos fundamentalmente Salta, alrededores, en lo que es novillo, y en lo que es vaca, bueno, hacíamos lo que es vaca gorda acá interno en la zona, y lo que es vaca manufactura, conserva, eso iba directamente a exportación, lo que es China. Y bueno, ahora se cayó un poco ese negocio, así que estamos volcando todos los corrales para terminarlas y poder venderlas internamente. Ahora estamos en 9.000 cabezas en total, ¿no? Entre todas las actividades, entre vacas, terneros y novillos, ¿no? Todo lo que es la cría, la recría y la terminación. Y apuntamos a estar entre 10 y 12.000, porque todavía estamos en la etapa de crecimiento, los campos todavía no están poblados al 100%. Estimamos que de acá a 2 años vamos a estar en 12.000 cabezas totales. Y bueno, creo que está bueno para muchos productores poder ver lo que están haciendo otros y sacar ideas y ver qué se está haciendo y también discutir, digamos, lo que uno hace, ¿no? Porque en definitiva lo que uno presenta es para tirarlo sobre la mesa y escuchar opiniones y ver qué dicen del otro lado. Nosotros tenemos varios temas de innovación que estamos haciendo fundamentalmente en la cría y que son temas de discusión. Lo que es capacidad de servicio, lo que es índice verde, la planificación. Nosotros lo hacemos porque creemos firmemente en que son puntos de mejora y que son cosas de alto impacto en la actividad, pero uno con los colegas lo discute y cuanto más se abra y más se pueda comunicar y transmitir, creo que es saludable para todos.